El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la semana con un homenaje a todas y todos los migrantes mexicanos. Vamos a iniciar con un homenaje a nuestros paisanos, paisanas, migrantes, porque estamos terminando ya nuestro mandato y estamos muy agradecidos. Desde luego, el agradecimiento es del pueblo de México y también el gobierno que represento por toda su solidaridad, por todo el apoyo que nos han brindado. El no dejar de enviar recursos a sus familiares, el estar pendientes de sus familiares en México, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando la pandemia, pues merece un reconocimiento de todos los mexicanos. Es un homenaje a ellos y es una sorpresa también. Señor. ¡Y que viva México, señores! ¡Que viva! ¡Qué chulo es mi México! El jefe del Ejecutivo pidió a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, informar sobre la importancia de la reforma al Poder Judicial. Porque es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia, no solo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados, de los que se sentían los dueños de México. Entonces el Poder Judicial estaba al servicio de ellos, no está al servicio del pueblo. Entonces por eso el Consejo Coordinador Empresarial, los hombres de negocio, lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25,000 millones de pesos. Que ese sí, quisiera yo que le dieran curso. El primero y quizá el más importante es el método democrático para elegir a ministros, magistrados y jueces, que todos podamos votar por jueces, magistrados y ministros. Número 2, la creación de un órgano que vigile la actuación de los juzgadores. Número 3, que exista evaluación del desempeño de los juzgadores. Y número 4, y importantísimo, todo lo que tiene que ver con la austeridad y la transparencia, que sabemos es un faltante en el Poder Judicial. Respecto al primer tema, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. ¿Qué tenemos actualmente? Ponemos antes porque es antes de la reforma, en realidad es lo que sucede hoy en día. Hoy en día los ministros son propuestos por el presidente y son elegidos por o seleccionados por el Senado de la República. En el caso de los jueces y los magistrados, estos son seleccionados mediante un proceso cerrado
de los que hacen carrera judicial, o sea, los que pertenecen al Poder Judicial, y dirigidos por el personal del Poder Judicial. Así se eligen actualmente a los jueces, magistrados y ministros. ¿Qué propone la reforma? Primer elemento, que todos los cargos se elijan por el voto personal libre, directo y secreto de toda la ciudadanía, de todas y todos nosotros. Que las convocatorias para poder participar y poder ser electo sean abiertas a toda la ciudadanía, todos aquellos que cumplan con los requisitos que establece la Constitución, que es tener licenciatura en Derecho, con un promedio mínimo de 8 y 9 en la materia para el cual voy a aplicar, es decir, se va a aplicar para ser juez penal en las materias de penal, cartas de recomendación de la ciudadanía y ensayos que puedan respaldar esta candidatura, que puedan decirnos por qué quieren ser juzgadores en nuestro país. Comités de evaluación que seleccionan los perfiles con la mejor trayectoria y preparación y que destaquen en algo que es fundamental, que es su honestidad. Esto es lo que propone la reforma. Ante el disgusto de la oposición por la derrota contundente en las pasadas elecciones, el mandatario mexicano explicó que la Constitución es clara y no debe ser interpretada. Entonces, viene la elección, el Movimiento de Transformación obtiene mayoría calificada que le permite llevar a cabo reformas constitucionales y pegan el grito en el cielo, porque esa Constitución que ellos hicieron a modo, ahora esa Constitución va a contemplar los derechos de todos los mexicanos, sobre todo los derechos sociales. Presidente, dado que… Entonces, ese es el fondo del debate y en su desesperación llegan a hablar de que está mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales, cuando ¿sí? Así lo establece la Constitución. Así lo establece la ley, que por cierto ellos reformaron, y es la misma Constitución o los mismos preceptos de la Constitución, la misma norma que ellos usaron cuando tenían la mayoría. Porque así se ha hecho con esa Constitución, con esos preceptos, con esas normas, se ha hecho el reparto de los diputados plurinominales. Ahora salen con que hay que interpretar la Constitución. ¿Cómo se va a interpretar la Constitución si es muy clara la Constitución? El secretario de Infraestructura, Jorge Nuño, explicó los avances del tren insurgente. Este es un tren que constituye de 58 kilómetros en vía doble electrificada. Cuenta con 20 trenes eléctricos con una capacidad de 718 pasajeros cada uno. Tiene 7 estaciones, 4 de ellas ya están en operación, que son las que están en el Estado de México. Ahora vamos a poner en operación ya el tramo hasta la estación de Santa Fe. Ahora, como recordarán, se puso en operación la primera etapa que va de Sinacantepec a Lerma. En la siguiente lámina, por favor. El 15 de septiembre, que constituyen 20 kilómetros que conectan toda la parte del Valle de Toluca, desde Sinacantepec a Lerma. Nos faltaba concluir la obra civil desde Lerma hasta la estación de Santa Fe, que va a ser la etapa 2. Esto constituye estos 20 kilómetros. En la siguiente lámina.
Está la etapa 2, que es la conexión ya de la estación de Lerma a la estación de Santa Fe. Para ello se construyó un viaducto en arco metálico, un bitúnel de 5 kilómetros que justo cruza el Cerro de las Cruces, 2 celosías metálicas, 3 viaductos mixtos, 2 pasos superiores biculares, 17 kilómetros en viaducto de concreto, 1 kilómetro de viaducto de acero, 48 kilómetros de catenaria flexible, más 5 kilómetros de catenaria rígida. Ante declaraciones hechas por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre asuntos internos de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este acto de irrespetuoso. Últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no?, actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Yo espero que pues esto no se repita.